Hola, buenos días, ¿cómo estás, Patricio? Bien, espero que usted también, ministra. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, queríamos partir por lo de la Asamblea General de la ONU. Bien se sabe que la atención estuvo concentrada en lo de Gaza y en la candidatura de Michelle Bachelet. Pero siempre, ministra, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, es una oportunidad importante para ponderar cuál es la situación de los derechos de las mujeres a nivel mundial, ¿no? Partamos por ahí, si nos podría comentar en su apreciación y luego de haber participado de esa instancia, cuáles son los aspectos más importantes a tener en consideración. Bueno, en primer lugar, en esta Asamblea General se cumplían también 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Ujú. Esto fue un encuentro multitudinario que se realizó entre países hace 30 años, precisamente en China, y que tuvo como consecuencia la movilización de muchos países para avanzar en igualdad de género. Chile no es la excepción. En ese tiempo, parte de la delegación fue liderada por la entonces secretaria nacional de la Mujer, CERNAM, Josefina Bilbao. Y si miramos las iniciativas legislativas post-Beijing, podemos decir que efectivamente después de ese encuentro la vida de las mujeres mejoró en nuestro país. O sea, estamos hablando de leyes tan básicas como, por ejemplo, la ley de filiación o la ley de divorcio. Y Ujú. entonces, ese fue el foco de nuestro trabajo durante estos días en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia en la que, por supuesto, la agenda fue liderada por el presidente Gabriel Boric y donde no solamente se abordó la cuestión del genocidio en Palestina, sino también la necesaria reforma para el sistema de Naciones Unidas, que es algo en lo que nuestro país ha insistido, para una mayor eficacia de su gobernanza Ujú. y que es algo clave para países de ingreso medio y de tamaño pequeño como el nuestro, y por supuesto la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuve el honor de poder estar acompañándola ahí en la sala durante el anuncio. Sí, ahí, ministra, bien breve para volver a los otros temas. ¿Ah? A propósito del aniversario número 30 de Beijing, este tema ya había sido tratado por la ONU hace meses atrás con motivo del 8 de marzo, ¿no? Así es, en la Y Conferencia para la Condición Social y Jurídica de la Mujer. efectivamente, y ahí se planteaba, bueno, hay un estudio, digamos, pero la conclusión más importante es que uno de cuatro países notifica retrocesos en los derechos de las mujeres en el año 2024, y más que ponerlo como algo episódico, se está pensando como algo epocal, ¿no? Que podría haber una tendencia de vuelta, por decirlo de alguna manera, en distintas partes del mundo que conspira contra los avances de los derechos de las mujeres. En clave política, ¿cómo podría usted describir esto o cómo lo aprecia? Aló, teníamos a la ministra en línea. Vamos a ver. ¿Ministra, me escucha? ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, Sí, sí. No sé sino si que alcanza a escuchar la pregunta. sí, por supuesto. Sí. Es algo que hemos visto en todas las regiones del mundo, no Latinoamérica no es la excepción, y no se limita solamente a el tratar de eliminar institucionalidad como el Ministerio de la Mujer o las Secretarías Nacionales de las Mujeres, sino que tiene que ver directamente con qué cosas se pueden discutir en público o no, cómo las políticas que se llevan a cabo consideran las necesidades específicas de las mujeres, y eso va teniendo consecuencias, por supuesto, en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el acceso a servicios públicos es incidente para todos, pero en especial, sobre todo el acceso a los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios de transporte, lo es para quienes tienen a cargo, en su mayoría, el día a día de las familias como las mujeres. Y por lo tanto es algo que vemos con preocupación, pero también en esa misma conferencia, pese a esos retrocesos, uno de cuatro quiere decir que también hay tres que siguen empujando. Ujú. Y lo que se logró en una declaración para seguir avanzando es mostrar que, pese a que hay países que quizás estén teniendo posiciones que son más ruidosas respecto a los derechos de las mujeres, los países que siguen convencidos de la igualdad son más. Ujú. A propósito de eso mismo, ¿cómo ve la discusión del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas acá en Chile? Se han dicho dos cosas, ¿ah? Una que tiene carga más bien la mano sobre el Parlamento, ministra, que es que habría sectores muy importantes que tienen cerrazón a discutir.
pero también usted ha escuchado seguramente la crítica al gobierno por no haber planteado el proyecto antes o por no darle la prioridad legislativa necesaria. Bueno, ¿cómo lo ve? Ujú. Bueno, en primer lugar, el proyecto fue presentado de acuerdo al cronograma que anunciamos hace mucho tiempo, que es que primero nos íbamos a centrar en el nuevo reglamento para las tres causales, algo con lo que la mayoría de la población está de acuerdo, y que de esto por primera vez un reglamento de este tipo no se lleva al Tribunal Constitucional, y que luego íbamos a presentar el proyecto de ley. En cuanto al proyecto de ley, efectivamente mañana vamos a iniciar la discusión. El día de ayer fue 28 de septiembre, que se conoce en el mundo como el Día de Acción Global por el Aborto Seguro. Eso quiere decir que no es solamente la legalidad, sino también las condiciones de presión social. Ahí estuvimos lanzando como gobierno algunos testimonios que muestran la urgencia de discutir esto, también aceptando que existen distintas posiciones desde la fe, las creencias, las ideas de sociedad. También es importante la evidencia desde la salud pública, y ese es el énfasis, ya que el Congreso quiso partir discutiendo por la Comisión de Salud y eliminó la posibilidad de discutirlo en la Comisión de Mujer. Vamos a discutirlo desde la perspectiva de la salud pública a partir de mañana. Sí, ¿y esa señal cómo la recibe usted? ¿Esa qué es? ¿Esa señal hubiera preferido que se discutiera en la Comisión de Mujer? O sea, creo que es evidente que hay un segmento de la población que es el que se embaraza, que somos las mujeres, que tenemos esa capacidad y esa posibilidad, también esa carga. Y por lo tanto habría sido deseable que hubiera pasado por la Comisión de Mujer, pero bueno, fue la decisión soberana de la Sala de la Cámara y a eso nos atenemos como Ejecutivo. Sí. Claro, lo que pasa es que si se quiere llevar a la Comisión de Salud, que también es una opción, pero obviamente tiene como desnuda una manera de ver las cosas, ¿no? Ahí vuelve a aparecer lo que usted decía antes, pues, ministra, que el tema de la legalidad tiene que ver con las condiciones de seguridad, porque a veces esta discusión se da como si fueran cuestiones separadas, ¿no? Efectivamente, pero de todas formas para nosotras es deseable que iniciemos la discusión, y por lo tanto la vamos a iniciar también en la Comisión de Salud, que es precisamente el enfoque a partir del cual estamos también abordando esta discusión, que no solamente de derechos de las mujeres, sino también de impacto en la salubridad pública. Es decir, para quienes dicen no pasa nada si seguimos como está, la verdad es que sí pasa, porque hay costos de hospitalización en urgencia para los abortos clandestinos, por ejemplo. Sí. Ministra, ¿cuál es el propósito político o la expectativa política que el gobierno tiene y la que usted tiene sobre esta discusión? Porque está instalada la idea de que esto no se va a convertir en ley de la República antes del término de este periodo legislativo, por lo tanto, de este gobierno, salvo que usted estime lo contrario. Bueno, la idea, y tal como le dijo el presidente durante su discurso, es abrir el debate. Es un debate que ha estado cerrado. Solamente se logró abrir respecto a las tres causales que son mínimos civilizatorios. Pero es abrir el debate, así lo dijo el presidente en su discurso, y así lo vamos a hacer. Sí, le hago respecto a esto una última pregunta. Sé que se la hice antes, pero el debate político va evolucionando permanentemente. Los avances que ha habido, incluyendo esta discusión frente a un eventual próximo gobierno de un signo no distinto, sino muy distinto al actual, ¿cómo lo ve? Yo sé positivamente, ministra, que la vez anterior cuando le pregunté esto, usted me decía que no era tan fácil hacer retroceder institucionalmente avances que ya estaban consolidados, pero bueno, durante esta semana me ha tocado la oportunidad de conversar con dirigentes feministas, con representantes de organizaciones, que no son tan optimistas como usted, que tienen hay reservas respecto a que en un eventual próximo gobierno de CAS, para decirlo directamente, algunas de las cosas que hasta el día de hoy se constatan como avances se podrían desmontar. Bueno, lo primero es que esta es una elección que está abierta, y en segundo lugar, por supuesto que la sociedad civil podrá dar las definiciones que estime. Yo lo que he recalcado es la fortaleza también de la discusión democrática en nuestro país. Aquí el nuestro no es un país en que las cosas se puedan hacer por decreto. Incluso dentro de la potestad del Ejecutivo. Lo mencionaba, por ejemplo, a propósito del trabajo del reglamento para las tres causales. En eso no basta solamente la voluntad del Ejecutivo. Tuvo que pasar por un control de legalidad de Contraloría y, si alguien así lo estima, también por el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, es a través de los mismos mecanismos de la democracia que los avances democráticos de las mujeres se defienden. Si estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ministra,
Las cifras nos indican que han ido aumentando los femicidios en Chile. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre esto? La verdad es que discrepo de ese análisis. ¿Ya? Lo que las cifras nos muestran es que no se ha logrado reducir ¿Ya? la cifra de femicidios, lo que no quiere decir que esté aumentando. Son dos cuestiones distintas. Y eso que ustedes constatan, ¿cómo lo evalúan? Porque desde las políticas públicas se hacen muchos esfuerzos para que esas tendencias o para que estos números vayan bajando. Así es, y efectivamente es por eso que hemos insistido en la necesidad de la implementación plena de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres para que no solamente, digamos, no estén aumentando, que esa es la realidad. Se suele decir como sentido común que las cifras de violencia solo aumentan. La verdad, lo que aumenta es el reporte de denuncias. Eso quiere decir que estamos disminuyendo el subreporte, lo que se conocía como cifras que no se oficializan. Y en segundo lugar, también desde el 2021 se cuentan los femicidios no íntimos. Ujú. A propósito de la ley Gabriela. Ojo ahí. También, gracias al trabajo más coordinado entre las instituciones, lo que vemos a lo largo de los últimos años es un descenso en las cifras de lesiones graves, pero un aumento de femicidio frustrado, lo cual en conversación con Fiscalía lo hemos visto varias veces que es que se está tomando la gravedad de los casos como lo que son. Porque efectivamente entre lesiones graves y femicidios frustrados son distintas, por ejemplo, las medidas cautelares que se pueden solicitar. Ahora, precisamente porque necesitamos pasar de decir estamos contando mejor, estamos eliminando el subreporte, a decir estamos bajando las cifras, que permanecen más o menos estables en los últimos 10 años. Eso nos muestra que necesitamos un giro en la estrategia, y para nosotros ese giro es precisamente la ley integral, cuyos resultados no se van a ver probablemente de un año a otro, pero que tienen que ver, por un lado, con una de las grandes reclamos de la ciudadanía que tiene que ver con la fiscalización de las medidas cautelares. Lo vimos a propósito del femicidio consumado en la comuna de Santiago la semana pasada. En segundo lugar, con la capacidad de poder acceder a justicia, medida en la cual estamos fortaleciendo la atención del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que ha quintuplicado su representación jurídica durante el último bienio. Y en tercer lugar, también a partir de un proceso que no va a alcanzar a terminar nuestro gobierno, pero para el cual hemos dejado financiamiento asegurado, aparte de la ley de presupuesto, que es el Sistema Integrado de Atención en caso de violencia de género, que gracias a un préstamo junto al Banco Mundial, que es un préstamo por resultados, Chile, en la medida que vaya cumpliendo las metas de la ley, va a ir recibiendo financiamiento para aplicar esto en todos los municipios hasta el 2029. Bueno, ahí lo que hay, ministra, evidente, bueno, deduzco de sus palabras que lo que usted nos describe es que el Estado está midiendo mejor el fenómeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo está haciendo con mayor profundidad o con mayor apego a la realidad. Y eso inmediatamente induce a que el Estado, a su vez, pueda tener mejores maneras de enfrentar el tema. Usted había descrito algunas de esas medidas que se están tomando, pero en general, ¿cómo ve el tema de los desafíos pendientes? Por ejemplo, algo que usted misma mencionaba, el hecho de que frente a mujeres que denuncian, el Estado esté en mejores condiciones de proteger, y otras medidas por el estilo que se pueden tomar para que efectivamente estos avances vayan traduciéndose en círculos virtuosos. Bueno, desde está en vigencia la ley integral hasta ahora, de acuerdo al reporte de organismos que son autónomos del Ejecutivo, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, se han realizado ya más de 17.000 instancias de control de cautelares, que ahora las podemos mapear. ¿Qué quiere decir eso? Que la propia institucionalidad del Estado, el mismo Estado que a través de su Poder Judicial ordena estas medidas de protección, el que fiscaliza que éstas se cumplan y no la propia víctima a través de las llamadas de auxilio. Y eso es algo que esperamos vaya transformando precisamente la eficacia de los mecanismos de denuncia, la protección y por lo tanto también disminuyendo la reincidencia. Sí. Ministra, para finalizar, porque esto ya ocurrió hace algunos días y ha pasado un poco de agua bajo el puente, ¿cómo evalúa usted algunas reacciones, especialmente desde la derecha más dura, criticando la decisión del presidente de promover la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU? Recuerdo, por ejemplo, podría poner varios ejemplos, pero recuerdo una entrevista a Luis Silva en la televisión donde él plantea que incluso tendría más posibilidades la candidata de Costa Rica, como para señalar que el gobierno se había equivocado. ¿A quién, perdón? Luis Silva, del Partido Republicano.
el que era del Consejo Constitucional. Exactamente, a él me refiero. Sí, sí. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo de varias críticas que se han hecho respecto a que el gobierno no debió haber impulsado esta candidatura. Bueno, ¿cómo lo ve usted desde el lugar del gobierno en el que está? La verdad es que yo creo que la posición del gobierno ha sido muy clara. Esta es una candidatura de Estado. Chile es un país que, por sus características, debe mirar hacia el mundo. Tenemos una vocación hacia el Pacífico, tenemos una patita en el territorio antártico, somos un país de ingreso medio, somos un país expuesto a las consecuencias de la crisis climática, somos un país que sabe qué es lo que pasa cuando los derechos humanos no se resguardan y por lo tanto construir un sistema internacional más eficaz es también una forma de cuidar nuestro país y en ese sentido la candidatura de la expresidenta Bachelet es una candidatura que tiene una gran posibilidad, es una candidatura que es sólida y en eso prefiero quedarme con declaraciones de también integrantes de la oposición de una visión de Estado un poco más de largo plazo, como por ejemplo el presidente del Senado, el senador Osandono, por ejemplo el senador Matías Walker, Sí. de Demócratas. Le hago la pregunta no solamente porque Michelle Bachelet es mujer, porque si no sería como de poco sentido la pregunta. Se lo hago porque hay algunos análisis que dicen que lo que ocurre en el fondo es que Michelle Bachelet produce mucho rechazo en algunos sectores de la política chilena por lo que hizo en sus gobiernos, entre ellas por las políticas que ha impulsado en favor de una mayor igualdad de género. Por eso le hago la pregunta también. No es solo Bachelet, sino lo que ella representa en estas mismas materias que estamos conversando en esta entrevista. Bueno, precisamente por eso es una elección que no es una elección interna nacional, sino a presidir el mayor órgano multilateral del mundo. Uh-huh. Ministra, para finalizar, hoy día, en un ratito más, ustedes tienen una pauta para presentar un estudio que se hizo en conjunto con la UNICEF, del cual ya tenemos algunos adelantos, donde se señala que, por ejemplo, según este estudio, el costo promedio mensual para criar un hijo en Chile es de 595.000 pesos. Ya sabemos que esa cifra es a su vez cubierta con apoyos del Estado, en fin, pero de alguna manera nos hace dialogar con el costo de la vida, con las políticas públicas. Ya vamos a conocer más en detalle el informe durante la mañana, pero le quería preguntar sobre por qué para usted es importante que esto se estudie y que estas conclusiones se presenten. Bueno, lo que hace este estudio, que es una consecuencia también de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley Papito Corazón, a propósito de que en esa ley se abre la posibilidad de que se considere el trabajo doméstico no remunerado en las pensiones de alimentos, es que esto demuestra que el cuidado y la crianza no pueden entenderse únicamente como una responsabilidad privada porque es un bien público esencial. Tiene impactos directos en el bienestar de la familia y en el desarrollo futuro del país. En ese sentido, lo que nos muestra este estudio es que criar un niño o niña significa un aumento importante en el presupuesto familiar. Uh-huh. Eso no es igual a lo largo de todas las edades. El estudio muestra en forma clara cómo el peso del tiempo de cuidado es central en los primeros años de vida, es decir, tiempo, trabajo doméstico no remunerado, mientras que, por ejemplo, en la adolescencia predominan los gastos en bienes y servicios. Reconocer el costo de la crianza como variable central en la formulación de políticas sociales y económicas, porque esto es un trabajo no solo en conjunto a UNICEF, sino también al Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Esto lo que nos permite es mejorar los programas sociales que acompañan a las familias a lo largo del ciclo vital. Y además buscamos que sea también una nueva herramienta para el Poder Judicial a propósito de las pensiones de alimentos. Ministra Antonia Orellana, muchas gracias por esta conversación. Que tenga una buena semana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí estaba Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hicimos un viaje por distintos temas, la importancia que tiene la discusión sobre los derechos de la mujer en el plano internacional. De ahí provienen varios documentos, acuerdos, tratados, que van mandatando a los estados también para que vayan avanzando en estas materias. Por supuesto, la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, que ha sido uno de los grandes temas de la semana que recién pasó, y por supuesto lo que va a ocurrir con este estudio, que insistimos, se va a presentar hoy día durante la mañana y que es un muy buen insumo para la discusión sobre distintas políticas públicas. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.